Así como el profesor Neurus del dibujito hijitus se quería quedar con todo, Milei se quiere quedar con el Banco Central aunque pierda las elecciones. Vos sos la herramienta de los políticos para cagarle la vida a la gente. ¡Pedazo de mierda! La locura no es que no exista, la locura es que exista. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. Para mí, eres el mismo retonto de siempre. ¡Bah! Lo va a destrozar Espere. Hay que vendarla, hay que vendarla. Espere. Pará, bueno, basta. Pará. Ahí está. Listo. Los hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. ¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor. Sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que pues va y te rompe las piernas. Eso es gravísimo. Este país se va a la mierda. De esto se trata, volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer porque una vez lo hicimos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos que empezar con mucha tristeza el programa. Se nos fue el negro Rada. Falleció a los 83 años, cantante, compositor, símbolo del uruguayismo, pero también de lo rioplatense, latinoamericano por excelencia. Un genio cantando con composiciones que resultan inolvidables. Una de ellas, ¿quién va a cantar? Ahora nos preguntamos, ¿quiénes seguramente estarán homenajeando a Rubén Rada en cualquier parte donde haya un rioplatense particularmente, con aquella canción ¿Quién va a cantar? Ahí está el inmenso, enorme Rubén Rada Silva. Amigo, Omar Rubén Rada Silva. A su esposa Patricia, a sus hijos, particularmente a Julieta, también amiga, le enviamos nuestro abrazo. Ahí está en una de las reuniones con FA, con Mex Urtiz Berea, en algo que derivó también en una actividad muy parecida a la de FA, hecha en Uruguay, junto a una destacada productora, Fabiana Segovia. Es lo último que el negro hizo exactamente. Su música, su simpatía, su actividad como actor, lo hizo todo. Desde Morenada, tenía 10 años cuando empezó en el mundo artístico. Después, eso, Paquinto, aquello con los Shakers, lo que ha hecho con los Faturuso, es parte activa de lo que es la música de esta parte del mundo. Y la presentó con grandes artistas internacionales, de los que fue telonero en más de una ocasión y en distintos lugares del mundo. Nuestro abrazo. Los dejamos un instante con la canción para que ustedes se queden como a solas con la pena por el adiós del negro Rubén Rada. Un presidente que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Me ayuda? ¿Quién va a cantar? Tenemos que empezar por la economía. Pasaron tantas cosas hoy. Temprano, a las 10, estuvo hablando Caputo. Presentó un crédito hipotecario que está destinado a unas 18.000 personas aproximadamente, el 0,03% de la población, si tomamos los 47 millones de argentinos. Aproximadamente esos serían los favorecidos. Vamos a ver si lo toman. Tomar créditos en la Argentina, salvo lo que fue el Procrear, que se mantuvo en 10.000 pesos, por ejemplo, para préstamos de $80.000 durante 10 años, los 10 años que había prometido, es algo imposible, impensable en la Argentina. Ya tenemos UBA, y para colmo lo de UBA lo ataron a estos préstamos, que van a tomar con fondos de los jubilados. Justo un miércoles, otra paliza,
Otro golpe a los jubilados, en este caso no de los gendarmes, sino directamente de quienes manejan la economía del país. Así las cosas, en consecuencia, el Fondo de Sustentabilidad, de Garantía de Sustentabilidad, ahora pasa en buena medida a los bancos. 2 billones ahí tienen para prestar, para hacer sus negocios por 4 o 5 años. Es tristísimo lo que sucede, particularmente porque los argentinos están endeudados a más no poder. Y en vez de estudiar qué se hace para darles una mano, vienen a hablar de la primera vivienda, cuando ya tienen primera, segunda y tercera vivienda con los créditos del Banco Nación. ¿Se acuerda aquello que hicieron para ellos? El desfalco que significó. Bueno, ahora van por el lado de tomar los fondos de los jubilados. Justamente un miércoles. Pareció a propósito. Vamos a escucharlo a Caputo haciendo el anuncio. Aquí para anunciar una medida que va a impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios. Entonces, aquí es donde venimos a tratar de dar una mano junto con el Ministerio de Capital Humano de resolver este problema desde el FGS, que tiene como función, como ustedes saben, entre otras cosas, como parte de su mandato, hacer plazos fijos en bancos. Entonces lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre 1 año y 5 años, no entre, a 1 año y 5 años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. Claro, los bancos, los préstamos, el negocio, los amigos, servir un dinero dulce que correspondería a los jubilados para pensar si les pueden aumentar, aunque sea el bono, el mínimo, todo eso que podría hacerse a partir del Fondo de Sustentabilidad, se lo dan a los bancos para que los bancos hagan un negocio y 18.000 personas, ha dicho, puedan ser beneficiadas. Estamos necesitando que millones de personas sean atendidas en los reclamos que están realizando por todo lo que le pasa con su vida de deudores. Deudores que llegaron a esa condición para comprar comida, pero que además, en algún caso, si no fue para comprar comida, fue por lo que el gobierno le decía, la promesa de que todo iba a cambiar. Algunos le creyeron, particularmente los votantes, seguramente que deben ser las principales víctimas de este régimen de Milei, de las corporaciones, pero que está a cargo de Milei y de Caputo. Tristísimo el anuncio que realizó Caputo, por lo inútil, porque alcanza a muy poca gente, por el hecho de tomar el dinero del lado de los jubilados, y permítanme insistir, con que sea también un miércoles, que era una forma de despreciar una vez más a los jubilados. Le toman su dinero, pero a ellos no les dan absolutamente nada. ¿Qué jubilado va a estar en condiciones de tener 3,5 millones de pesos entre los 2 jubilados para pensar en la casa si es que todavía no la tienen? Están demasiado jugados. ¿Saben lo que se permitió, Caputo? Que esto es de risa, porque que un gobernante de la actualidad hable de justicia social es impensable, fundamentalmente por todo lo que ha negado esa idea el presidente Milei. Escuchemos a Caputo hablar de justicia social. Los hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más, digamos, justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprar su vivienda. Una persona que tenga trabajo, señor Caputo, está por debajo de la línea de pobreza. La inmensa mayoría, 70, 80%, están afuera de toda posibilidad de acceder a esos créditos. ¿Cuánto tienen que ganar? 3,5 millones entre 2 personas. ¿Y usted cree que esto es fácil? Con un sueldo promedio de 700, 800 mil pesos. Por supuesto que no, es que ya no saben cómo aparecer públicamente para decir algo como que están en actividad,
como que tienen todo bajo control y todo es normal. No falta demasiado tiempo, lo dicen los economistas, los entendidos y también nuestra intuición, en que van a tener que volver a pedir, a pasar la gorra, a reclamar que los ayuden, porque solos van a continuar sin poder. De otra manera estarían auxiliando a la gente que verdaderamente lo necesita. Hablar de la primera casa, cuando estamos hablando de la primera comida, cuando estamos hablando de las necesidades más elementales que tienen hoy día los argentinos, cuando el pronunciamiento general de la ciudadanía es, por favor, ayúdennos, tomen alguna decisión, no salgan con que el tema de los préstamos es un asunto entre privados. No es entre privados. Privado es si usted me debe a mí o yo a usted. Esta es una cuestión privada. El hermano que le debe a un familiar, a su papá, etcétera. Pero entre bancos, entre prestamistas, entre usureros del tipo Calperín, eso no es así, de ninguna manera. No es entre privados, porque el arbitraje ya se produjo antes a favor de una situación económica que ha determinado que la inmensa mayoría de los argentinos, 20 millones, 21 millones, es de la parte activa la más numerosa, sin dudas. Y todas esas gentes están afligidas porque están endeudadas, porque la cuarta parte ya no lo puede pagar, 6 millones es más, la tercera parte está altamente comprometida. Y muchos ven venir que este mes ya no van a poder, y si no es este mes será el otro. Pero la situación con los salarios tal como están, con las jubilaciones en el lugar donde están, hace que sea inviable cualquier pronunciamiento. Pero este hombre habló de justicia social. ¿Entenderá qué significa justicia social? Y sobre todo, ¿no era que la negaban? ¿No es que Milei es un enemigo de la idea de la justicia social? Escuchémoslo. Los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? No. Bien, la justicia social es justamente eso. Qué cosa, ¿no? Porque cuando aceptan que la justicia social es eso, aceptar la desigualdad, bueno, pero eso era parte de la nota. Vamos a escucharlo otra vez a Caputo hablar de justicia social, porque esto es una gran tomadura de pelo. Es una irrespetuosidad clásica de estos personajes que a nombre de la élite dominante hacen como que gobiernan el país. En realidad se convirtieron árbitros de la enorme injusticia social, que significa la gran transferencia de recursos de la clase trabajadora a la clase dominante. Los hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más, digamos, justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprar su vivienda. Sí. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad llegó cuando se fueron las AFJP, que fue una de las estafas mayores hechas contra los jubilados. Una de las mayores razones de la gran concentración económica que tuvieron algunos, aunque después les explotara en las manos. Cuando Amado Boudou gestionó para que las AFJP se terminaran, bueno, todo volvió al Estado, volvió al ANSES, volvió el dinero a los jubilados. Y con ese dinero se consiguió un récord, allá por 2013. Me parece verla a Cristina Fernández de Kirchner cuando hacía el anuncio. Quiero hablar un poquito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el capital de los trabajadores que fue recuperada su administración por el Estado cuando el tema de las AFJP. A enero, récord de rentabilidad. A enero del 2014, el Fondo de Sustentabilidad tiene 365.000
358 millones de pesos, 272% más de cuando lo teníamos, de cuando estaban en manos de las AFJP, que no pagaban las jubilaciones solamente a una porción, a la crema, a los que más al resto lo pagaba el Estado y, por supuesto, no hacían ninguna de estas obras. En términos interanuales es un 44% por año. Después, al año siguiente, en el 2016, llegó Macri, llegó el neoliberalismo. Y por supuesto empezaron a hacer cosas parecidas a las que hoy tenemos con Caputo y con Milei. El entonces diputado Díaz Roy se quejaba amargamente de que se querían llevar ese fondo de garantía de sustentabilidad, que era efectivamente una garantía y un sustento para la actividad del gobierno frente a la responsabilidad que tiene ante los jubilados. Pero se lo querían llevar, así lo denunciaba, de esta manera. La reforma de la reparación histórica y otro, la presunta reforma previsional. Yo creo que ellos hacen lo del Tero. Cantan allá y ponen el huevo acá. En realidad se está queriendo chorear todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto es lo que están buscando. Las pruebas son todas las denuncias que hicimos con Tallada y los demás. Desde que entró Blaquier entró primero que hizo 20 millones de dólares para 2 empresas en las que él era director del Grupo Clarín. Lo de Caputo, la última anuncia nuestra del Grupo Axis. Caputo era presidente del Grupo Axis. Resulta que el FGS, que tenía 70.000 millones de dólares en diciembre del 75, y solo tiene 55.000, invierte 450 millones de dólares en Levac a través del Grupo Axis. ¿Quién firma el acta? Caputo. Parece mentira, ¿no? Los personajes que vuelven a cada rato. Con las AFJP ya habían robado muchísimo. Las AFJP, las 10 que había, se pusieron de acuerdo con Clarín para comprar acciones de Clarín. Acciones que valían 6 pesos en aquel momento. Me acuerdo que lo denunciábamos con La Nata fuertemente, él en Crítica y yo en la radio donde trabajaba entonces. Era una estafa colosal. Comprarle a Clarín acciones de 6 pesos a 33, una cosa por el estilo. Hicieron tanto, pero tanto dinero, 400.000 dólares, cualquier cosa. Siempre estafando y robando, en este caso, a los jubilados y al Estado argentino. Cuando llegó el Fondo de Sustentabilidad, al frente estaba Blaquier, uno de los Blaquier. Imagínese, uno dice Blaquier y se tiembla, ¿verdad? Bueno, uno de los Blaquier que también le entregaba el dinero ¿a quién? A Clarín. Una historia que daba vueltas siempre entre los privilegiados del sistema y sus mafias. Y no teníamos solución, no la tenemos todavía. Para eso está trabajando el señor que comparte pantalla con quien les habla, en este momento al menos. Así las cosas, vale la pena recordar en esta placa que compartimos con ustedes la pérdida millonaria que hubo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con Macri. Cayó 34,3% de su valor en dólares entre diciembre del 2015. Usted tiene presente lo que recién decía Cristina Fernández de Kirchner, en 2014. Bueno, entre diciembre del 2015 y septiembre del 2019 le alcanzaron esos años como para caer 34,3%. Y además, el pico en noviembre del 2017 acumuló una baja del 49%. Esto lo informaba el propio organismo previsional, que en eso no tenía más remedio que ponerle la firma a la realidad. Mire Caputo, lea conmigo ahora lo que significa Caputo. Anunció que las empresas podrán tomar créditos en dólares. De esto no hace demasiado, unas semanas. Las empresas van a poder tomar créditos en dólares. ¿Se acuerda cuando después hubo que pagar lo que las empresas tomaron? ¿Se acuerda cuando los argentinos, los de clase media, ustedes, pagaron las deudas que habían contraído todas las empresas, entre las cuales estaban algunas de las que ya mencioné recién, y no quiero hoy ser reiterativo por lo mucho que tenemos para compartir con ustedes? Es una inmensa tristeza que puedan estafarnos de esta forma. Es un timo en continuidad, sin solución de continuidad. Es una situación que duele muchísimo y que denunciamos siempre con escasas expectativas de que esto, a nombre de ustedes, sea escuchado. Porque los que dominan, los que gobiernan, los pocos que se llevan todo, los que tienen la parte del león, los que se van a beneficiar con los créditos, porque no van a llegar a la gente del común. La gente del común está en sueldos muy bajos. Así tengan 1,5 millones
que no es el caso de la mayoría, más bien que no, 2 personas llegan a 3 millones. No alcanza para 3,5 millones. Vamos a ponerles por un ratito, imaginariamente, 2 millones a cada uno. Tienen 4 millones, muy bien. Toman el crédito. ¿Y cómo sobreviven? ¿Cómo acompañan? Endeudándose, por otro lado. Ya sabemos lo que pasó con UBA. El neoliberalismo solo puede robar a las clases medias y a los bajos de la clase media y a los sectores vulnerables, y ni hablar de los indigentes. Esto que dice Juan Enrique, el economista, se corresponde con una profunda verdad cuando nos ponemos de cara a estos préstamos en dólares para las empresas. Juan, los créditos en dólares que anunció Caputo hoy, ¿qué opinas? Caputo anunció que van a prestar los dólares que vos tenés depositados en el banco a empresas. El tomador de ese crédito asume el riesgo de una posible devaluación en un año electoral. Pero justamente con recesión y con mora es muy probable que no se puedan devolver. Más allá de esa diferencia de tasa en dólares con tasa en pesos que marca el nivel de devaluación, cuando no lo puedan devolver, lo que no van a poder devolver son tus dólares. Esto muestra la fragilidad del programa financiero. Que han hecho por ahí con inteligencia artificial, que hemos compartido con ustedes, pero que también es una síntesis. Aparece Caputo como en un casino, quedándose con todas las fichas. A nombre no de cada uno de nosotros o de todos, que sería la mejor expresión, sino de los que dominan, de los que lo tienen a él como un empleado de lujo y le escriben títulos en los cuales parece que lo que fue la intervención de Caputo hoy sirviera para algo, al pueblo para nada. A los bancos sí, a los bancos le viene muy bien, entra plata de arriba, llueve el dinero de los jubilados y los bancos van a prestar acá, van a prestar allá, van a poner sus exigencias y por supuesto no lo van a hacer gratis, van a ganar. Siempre me pregunto cuánto se llevan los que intervienen para darle a ganar a sus clientes. Tenemos a alguien que atiende desde la ventanilla del gobierno y nos junta la cabeza a todos para hacer esa transferencia brutal que ha significado la manera de repartir la renta en la República Argentina. Aquello que, ya que nombré a Cristina Kirchner, había llegado al 51,8 para la clase trabajadora y menos del 50, naturalmente, lo que quedaba para los sectores pudientes, los más ricos, los que siempre se habían quedado con el 70. Hasta que un día Perón dijo 50-50. A la señora se le fue la mano, por eso está presa quizás, porque ya pasó el 50-50, pensando en lo que era el dinero para aquellos sectores populares, la transferencia a través de los salarios, de las jubilaciones, de los medicamentos gratis y de todo lo que usted conoce, era fantástico, como nunca había ocurrido en la historia de la Argentina. En 1930, usted puede trabajar de ciudadano. Ponga reparto de la renta 1930. Le da 70% para los ricos, 30% para toda la masa trabajadora. Ponga 1945 y eso empieza a cambiar. Ponga 1950, 1955 y por eso el golpe de Estado. Y se va a encontrar con que era 50 y 50. Estaban enojadísimos. Por supuesto que querían tirar bombas sobre Plaza de Mayo, dar el golpe de Estado, lo que fuere. Y naturalmente iban por el camino de siempre. El desabastecer de todo apoyo al gobierno y por el contrario ser profundamente críticos. Bueno, eso se termina en 56, 57. Otra vez estábamos 70-30 y eso está hasta los años 70. Retorna al peronismo. Esto está para leerlo, esto no es algo que a mí se me ocurre en posición política. Estos son datos reales que, insisto, usted puede trabajar. Sería muy lindo que lo haga, porque de esa manera usted lo sabe mucho mejor que a través de estas palabras. Vino el golpe de Estado y terminó con todo eso. De nuevo, 70 o 60 y pico para ellos y lo que quedaba para las clases trabajadoras. Esto es lo que ha sucedido y hoy estamos ya disparados al 44, 46%, bajando 44% para la clase trabajadora y el mucho más del 50% para los ricos. Esto es lo que han hecho en pocos años. Con otro gobierno de Milei la completan y volvemos al 70-30, volvemos a 1930. Parece que uno tuviera intención de que rimase el concepto. Raúl de la Torre, admirado
analista económico, dice, mientras tanto, que el gobierno está gastando o por gastar su última bala, que es volver a pedir. Caputo le queda una última bala, que es Nueva York. Claro. Que son sus amigos del JP Morgan, origen, todos sus ex compañeros de trabajo, que son además los mismos compañeros de trabajo de Bausili. Total. O sea, si le falla a Washington, le queda una última bala de Nueva York. Bueno. Yo arriesgaría a decir que el próximo viaje de Caputo es a Nueva York. Inmediatamente después de este, sí, como presumo, no le sale bien. Si en Nueva York no resuelve, yo creo que no ya Caputo no tenemos ni ministro de Economía ni tenemos Caputo de vuelta. Se quedará eligiendo camisa para comprar allá. No, voy a pedir a Julia Estrada, quiero decir. Estamos combinando, porque en estos momentos ocurren algunos discursos en el Congreso, los vamos a tener, aunque sea en un ida y vuelta para ver lo que sucede. Pero ya vimos uno de los excelentes discursos, de las muy buenas apariciones de la diputada Julia Estrada. ¿Por qué Caputo hace esto? Porque finalmente el jefe es Caputo, Bausili es empleado y van a atornillar a un empleado, de esto se trata. Porque el programa financiero no cierra, por lo menos le faltan 10.000 millones de dólares. De acá al fin del 2027, a las elecciones. Ya sacaron todos los conejos de la galera que pudieron. Inocencia fiscal 1, inocencia fiscal 2, blanqueo, FMI, Scott Bessent, alícuota 0 por 7 días solo para aeroportadores. Ya no saben qué inventar. ¿Qué inventaron? Modificación de Carta Orgánica del Banco Central, falacia, relato, arco narrativo sobre la independencia, todo mentira, no se lo cree nadie, pero en el medio posibilidad de meterle la mano a las reservas del Banco Central y que si el Banco Central tiene que dar explicaciones, opinar sobre la balanza de pagos, si se puede pagar la deuda, no tenga que hacerlo, se tiene que callar la boca. Por todo eso y porque estamos en contra de un Banco Central que viene a financiar un modelo de ajuste y estamos a favor de una banca de desarrollo para que los argentinos vivan mejor, estamos en contra de este proyecto de ley. Ojalá todos pudiésemos analizar la calidad de este discurso que así breve contiene absolutamente todo lo que es necesario saber de lo que ocurre con el manejo de la economía en la Argentina. Inocencia fiscal. Imagínense. Inocencia fiscal. ¿Sabe? El primero que se adhirió es Vázquez, el que maneja Arca, que viene a ser el señor Vázquez, la YPF de antes. Y él fue el primero en anotarse en la inocencia fiscal. Todos los que tenían algún dinero escondido, que no pueden explicar de dónde lo ganaron, no sé, espero que Adorni no salga también beneficiándose con la inocencia fiscal, creo que ya es tarde para eso. Pero como pasa cualquier cosa en la Argentina, sobre todo cuando los delincuentes son de la derecha, acá no hay ningún tipo de problema, no hay ningún inconveniente. Permítame saludarlos, a los amigos que nos están siguiendo a través de Internet, a través de YouTube. En la Argentina, en cualquier parte del mundo, nos encantan que estén acompañando el desarrollo de este programa. También recuerden, si están leyendo Página 12, como debe ser, para enterarse de lo que llamamos una verdad objetiva. Ahí tiene un botoncito donde dice AR12 y puede perfectamente hacer clic y entonces tiene la programación nuestra. Y aparecemos los de AR12 en contacto con usted. Va a aparecer en algún momento también Galperín. Podemos verlo a Galperín. Galperín es un personaje muy fuerte hoy día de la Argentina. Quizás es más rico que Roca. Imagínese lo que es eso. Pero como Roca y como todos los que tienen muchísimo dinero, no se calma, quiere más. Y entonces tiene que ver con la usura, buena parte de la usura que están sobrellevando a los argentinos. Tiene empleados que naturalmente son del mundo político que él coopta. Uno de ellos, un tal Martínez, creo que Martínez, que es de Macri, trabaja para él, hasta que tenga la nueva oportunidad de atender desde el Estado. Y escribió una serie de verdaderos disparates, sobre todo por las omisiones cometidas que denunció el CEPA. Vamos a ver la tapa de hoy de Leandro Renú, nuestro sabio compañero del mundo económico, escribió este artículo, La mano visible del mercado. ¿Por qué se les ve? Dejan las huellas en todos lados. Ahí están Milei y Galperín, un solo corazón. A ver qué dice la placa. Lo que
está señalándose por el análisis que se permite Leandro Renú. Lo podemos ver y también valdrá la pena más adelante escuchar a Javier Correa, que es un analista que habla de la ignorancia total que existe en respecto a estos temas. Tenemos algún pequeño inconveniente de tipo técnico, pero lo vamos manejando. Nuestro técnico lo teníamos cuando empezábamos, teníamos muy poco. Ahora tenemos el desarrollo casi normal. Ahora sí, lo que le prometí de Javier Correa. Hay una ignorancia importante respecto de para quién es poca plata 100.000 pesos. Yo entiendo que para mucha gente es poca plata, pero para mucha gente es mucha. Claro, entonces totalmente. puede ser el aguinaldo, puede ser parte de un aguinaldo de una persona. Y de verdad lo digo, no está bueno, pero pasa eso. Entonces... El grueso de las deudas en realidad eran hasta 400.000 pesos. Y posta que hay, para la gran mayoría de la gente, 400.000 pesos en Argentina es mucha plata. Bueno, tenés que mirar solamente el dato de la pirámide de ingreso de la Argentina y te mirás y vas a mirar con mucha claridad que esto que está diciendo vos podría afectar 400.000 pesos en un mes a más del 50% de la sociedad argentina. Claro. Que le cambia la ecuación de un mes. Digo, a veces estamos en una burbujita. Estamos acá, micrófono, Capital Federal, para que nos ve, estamos hablando de mucha guita para mucha gente. Mire estas placas. Tienen que ver con el CEPA, siempre irrefutable. Galperín lo intentó a través de uno de sus empleados e hicieron un gran papelón. La morosidad de las familias está en niveles récord. 15,5% de morosidad en junio del 2026. Piense, la Argentina está en el peor lugar de toda América Latina. El que está más cerca de la Argentina, más comprometido, es Brasil, 4,3. Colombia, creo que tiene 3,8. El resto está completamente lejos, mucho más abajo, de 4,3, 3,8. Y ni hablar cuánto más abajo de esta barbaridad que le sucede a los argentinos, que por supuesto están defendiendo todo. Hay un señor, un periodista, creo, Rosendo Grobocopatel, que no entiende cómo se endeudó la gente, no lo puede entender, le busca la vuelta y dice, yo de verdad que no puedo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para endeudarse de esta manera? Veamos. Emocional a la cual no hay que caer, que es cuando alguien revolea, veo en los comentarios, estamos hablando de gente que se endeuda para comer. No se sabe para qué se endeuda la gente, no sabemos, no tenemos un quali para qué se endeuda la gente. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comer? Puede existir. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comprar una televisión para el mundial? Puede existir. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comprar falopa? También, o para comprar una moto. No sabemos para qué se endeuda la gente. De hecho, este reporte, ni ninguno nos dice para qué se endeuda la gente, porque no es tan fácil obtener información. Una de las razones por las que la gente se puede haber endeudado son por las mentiras del gobierno. Fíjese que Caputo y Milei viven diciendo, ni hablemos de la inflación cero, que poco importa para la realidad económica, aunque esté tan sobrevalorada. Pero ellos dijeron que la Argentina entraba en un año sensacional. En el 2024 lo anunciaban para el 25. Debe haber habido gente que le creyó. Los votantes, por ejemplo, a algo apostaron. Del 25 para el 26 decían lo mismo. Iban prometiendo, iba a ser para marzo. Bueno, disculpe, no fue para marzo. En abril empezaron a decir que venían los 18 meses más extraordinarios. Uno se pregunta, ¿y por qué decían 18 meses? Porque cualquier cosa podían decir. Porque era una falacia. Bueno, venían los 18 meses más extraordinarios de la historia de la Argentina. Bueno, estamos en el marco de esos 18 meses. ¿Qué ha pasado? Más deudas, menos salario, menos posibilidades, más angustia. La angustia, lo que está viviendo la gente. Póngase, si usted no tiene problemas, en el lugar de los que deben, de los que se acuestan con la deuda y se levantan con la deuda y no saben durante todo el día cuánto más van a trabajar para poder no solamente atender la deuda, sino también las necesidades elementales. Y ese joven que se preguntaba, yo no sé cómo se endeudaron. De muchas maneras, es verdad, pero bastante gente lo hizo para poder comer. Bastante gente lo hizo para pagar las tarifas. Hablo con personas que tienen una situación más cercana a la pobreza que a la clase media baja, que han tenido tarifas de 600.000 pesos por la luz, de 150.000 por el gas. Eso ya es el salario para esa gente. Entonces se endeudan. A ver si mejora la semana que viene, el mes que viene.
Tienen que apostar porque además si no se quedan sin la luz, sin el agua. Algo hay que hacer. Bueno, me endeudo y veré. Siempre decimos lo mismo cuando la necesidad tiene cara de hereje y no hay más remedio que tomar un préstamo, que ya sabemos para el sector medio y el vulnerable se torna en una especie de condena. Y se preguntan, yo no sé cómo tomaron la deuda. Bueno, de muchos factores, alguno puede ser que haya comprado un televisor, pero sepan lo que ya les dijimos hace 2 días. La compra de televisores fue mucho más alta en 2014. 1,5 millones de televisores se vendieron antes del Mundial de Brasil. ¿Pasó esto? ¿Alguien habló de morosidad? No, porque además había salarios. En el 2014 estábamos en pleno estado de bienestar en la República Argentina. Nunca los salarios perdieron un solo mes contra la inflación. Nunca los jubilados perdieron un solo mes con la inflación. Bueno, sí, se pudieran comprar el auto en cuotas. Se endeudaban en todo caso por un auto que es bastante mejor que tener que correr detrás de un pedazo de carne por algún compromiso que se tiene o por la necesidad de que son muchos hijos y un día se le quiere dar carne. Y entonces se paga con la tarjeta de crédito. Cuando le preguntan a la gente si llega a fin de mes, hay un porcentaje que todavía dice que sí. Pero cuando le preguntan usó la tarjeta, dice sí. Bueno, eso es no llegar a fin de mes. Eso es adelantarse a lo que llamamos el fin de mes. Así está viviendo la gente. Está la circunstancia por la que atraviesa. Después aparece un tipo como Venegas Lynch hablando de... Vamos a escucharlo. Seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Bueno, una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números cuando se ha bajado la pobreza. Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda, apuestas también, que hubo un montón de deudas por apuestas. Es inadmisible. Entre otras cosas, este tipo acaba de decir, perdóname por la expresión que parece irrespetuosa, no intento que sea, porque ellos no nos respetan absolutamente nada. Y algo hay que decir. Como la Argentina no salió campeón, ahora no quiere pagar la cuota. Quizás usted no le prestó atención, porque a veces las cosas van demasiado rápidas. No sé si lo puedo pedir de nuevo. Pero créame que ha dicho esto el tal Venegas Lynch. La gente compró el televisor y al tenerle el desencanto de ser nada más que el número 2 del mundo, ojalá que lo fuéramos en situación económica, por ejemplo, o en la felicidad, por el hecho de que quedó segundo en el Mundial, los argentinos dijeron, ahora no pago nada el televisor. Y se terminó la historia, que me vienen a mí, con historias de perder la final del Campeonato del Mundo. ¿Se puede atribuir esto a alguna conducta? ¿Alguien no pagar el televisor porque le dio mucha bronca perder la final? Pero acaba de decirlo, porque no saben cómo expresar lo que está sucediendo de una manera que resulte creíble, que sea compatible, que significa un argumento. El argumento que deben discutir es por qué la gente está en esta situación y el tema es el salario. Es simplísimo, pero ellos vienen con que es tan mal pagador el argentino. Mire cómo está hecho, de dónde viene el argentino que se compra un televisor para ver los goles de Messi, pero el gol de Messi no llegó en la final, entonces no pago nada. Caputo habla de las tasas. El ministro de Economía, el hombre que dice que, bueno, las tasas se fijan, después se desdice, como le podemos mostrar, porque pone límites, por ejemplo, ahora con esto de los préstamos. Pero no importa, y es entre privados. No obstante, él va a decir que las tasas están bien y que las deudas son entre privados, lo cual es una flagrante mentira. Veámoslo a Caputo. Con respecto a las tasas en pesos, hay, por ejemplo, billeteras virtuales que están cobrando un costo financiero del 700% o tasas arriba del 400%. Eso el equipo económico evalúa tomar medidas ante estas tasas que parecen abusivas. Mira, del 700 la verdad que no he visto. Costo financiero total. Pero digamos, son tasas, sí, si están cobrando tasas, obviamente, del 700 y 400, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. Bueno, abusivas, este es el término. Son tasas abusivas, no.
son delictivas. Mire por una vez la Constitución, mire el Código Penal. Son usura, significan eso. Y la usura está castigada de 1 a 3 años y dependiendo del abuso que se haya tenido sobre la persona indefensa. La letra chica es aquello que siempre se usa porque da mucho resultado. Hay un libro de Manuel Carreras, de vidas ajenas se llama. Cambiaron una parte de la legislación europea justamente trabajando sobre las mentiras que contiene la letra chica, que es algo que el cliente en su apuro, usted va a pedir dinero a un banco, va con una necesidad, lo que le pongan adelante. Entonces se genera una situación abusiva de la que no siempre tenemos conciencia. Ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Pero el gobierno no puede decir, el ministro de Economía, son abusivas. ¿Y qué hacemos con que son abusivas? ¿Lo va a permitir? ¿Va a dejar que sigan actuando de esa manera? ¿Y su presidente también? Todo porque saben que tomar otra medida los pone en contra de la gente a la que representan, que es la minoría, la élite, el círculo rojo, para quienes gobiernan. Por eso está bien, solamente son abusivas las tasas. También ellos se convierten en personas que cometen delitos por acompañarlos. Y los bancos, los que toman 400, 300 o Galperín, que en algunos casos, según la cara del cliente, toma hasta 1.500 de tasas, están cometiendo un delito. Y tendría que el gobierno ser denunciante de esos delitos. En vez de estar sentado como un pasmado, ahí Caputo, diciendo, sí, son abusivas. Él tendría que estar diciendo, y el gobierno va a terminar con esto. Vamos a denunciar las prácticas abusivas que tienen frente a las personas que son mucho más débiles. ¿Qué viene entre privados el asunto? Es muy triste que tengamos gente tan inconsciente, tan insensible y tan cruel a cargo de la vida de 47 millones de personas, de los cuales a ellos les interesarán hasta 7 millones, y creo que estoy exagerando. Vea conmigo esta placa, porque también es interesante observar, recordar de qué hablamos. 21 millones de deudores hay en la Argentina. Compraron televisores y se enojaron muchísimo, diría Venegas. Pongamos otra vez a ese tipo. Porque yo mismo me quiero creer que dijo que como no salieron campeones del mundo no pagaron la cuota. Digo, de haber entendido mal me lo estoy preguntando, así que prepárese conmigo. Pero veamos la placa bien, 21 millones de deudores. 5.900.000, ¿se acuerda que el lunes eran 5.800.000? Cuando hablemos de esto otra vez, el lunes que viene, van a ser 6.200.000. 6.400.000, porque esto está en aumento. Falta todavía ver quiénes no van a poder pagar lo que es agosto. La causa principal, salarios en caída. El salario cayó 18,7. La gente se endeuda por necesidad de ingresos, no por consumo irresponsable. Lo dice el CEPA, que sí tiene responsabilidad social. A ver, Venegas Lynch, ¿por qué es que nos endeudamos? Seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Bueno, una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números cuando se ha bajado la pobreza. Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda, apuestas también, que hubo un montón de deudas por apuestas. Lo dice de esa manera. Qué estafador, ¿no? Si hubiera ganado el campeonato del mundo no tendríamos este problema. Los morosos no serían ese inconveniente que tiene el gobierno y esa tragedia que tienen los endeudados. Nos falta un gol. ¡Qué macana! Esto es lo que dice alguien que es senador. ¿Alguna vez se pregunta usted cómo llegan a ciertos lugares algunas personas, por ejemplo este que acabamos de escuchar, cuyos disparates son recurrentes y este es uno de ellos? Esto es para mandarlo por el mundo, para que sepan que la Argentina, además de maravillosos científicos y grandes jugadores de fútbol y grandísimos actores y actrices, también genera este tipo de curiosidades, porque hay que mirarlo con curiosidad a este señor. No lo podemos pasar hoy a Carlos Herler, lo vamos a hacer mañana, pero él habla del círculo vicioso dentro del que estamos.
El círculo vicioso que consiste en tener un mal salario que determina que el dinero no alcance para nada, que las necesidades elementales no sean cubiertas y que haya que pedir dinero, que mientras se va pagando en tanto se puede, acrecienta la deuda general, porque ese mes para poder pagar la deuda uno ha vivido con tales inconvenientes que tiene que tomar deuda por otro lado. No se le pide al mismo porque ese ya no va a dar seguramente, pero se va por otro lado. Vamos a escuchar esto del círculo vicioso porque ahora sí lo tenemos a Carlos Heller, que desde ya es una de las personas que mejor entiende lo que es la economía y a partir de la política, que es más importante. La gente consume menos porque gana menos en términos reales y además lo hicieron endeudándose, pero eso ya está, no pueden endeudarse más, ya lo vimos, ya que produce eso. Produce menos, no se puede resolver con deuda. Porque ahora el problema es que no pueden pagar la deuda, entonces no pueden pagar la deuda y no pueden consumir. Y tenemos el escenario perfecto del ajuste. Hay que señalar que el punto de partida, decimos siempre el salario, pero no somos insensibles o despreciativos con lo que es la desocupación, que es mucho más de 7,8%. Esto depende siempre de cómo la miden. Podemos verlo. Es interesante acercarse a la realidad de los datos mientras tenemos que ver a Galperín. Ahí está la placa, sí, porque habla del 7,8. Está Carlos Heller mejor, lo vamos a presentar de esta manera. Consume menos porque gana menos en términos reales y además entran productos importados y este es un círculo fatal porque el que produce menos y como produce menos despide gente y esa gente que despide deja de consumir y la rueda se acelera, la rueda negativa se acelera. Si cierran un montón de industrias textiles, las que van sobreviviendo, lo poco que siguen produciendo tienen aire para seguir tirando. Claro. Pero en el medio quedaron un montón de trabajadores que se quedaron sin laburo, que dejan de consumir o achican notablemente lo que consumen porque no tienen ingresos. ¿Con qué consumen si no tienen ingresos? Algunos lo hicieron endeudándose, pero eso ya está, no pueden endeudarse más, ya lo vimos, ya está en el tope eso. Entonces no se puede resolver con deuda. Porque ahora el problema es que no pueden pagar la deuda, entonces no pueden pagar la deuda y no pueden consumir. Y tenemos el escenario perfecto del ajuste. La gente consume menos porque gana menos en términos reales y además... Esto es música de la que duele escuchar, pero finalmente por la coherencia que tiene. Porque al fin de cuentas es parte del respeto que un hombre de la política debe tener por usted, también la gente del periodismo, con relación a qué es lo que se le dice, a qué es lo que se quiere transmitir. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de Venegas Lynch, por ejemplo? O de ese chico que hablaba de que no sabe cómo fue que tomaron la deuda, por ahí siempre avalando la idea de que lo hacen para consumir droga. ¿Qué hay detrás de ellos? Hay muchos intereses y hay que saberlos ver. Quien nos habla a veces puede hacerlo desde una absoluta sinceridad política. ¿A qué podemos apelar para saberlo? Bueno, el caso es Heller. Son muchos años de una acrisolada honestidad en un mundo difícil, porque es un bancario, un hombre que maneja el Credit Cop. Quiere decir que sabe perfectamente de lo que está hablando. Y sin embargo, miren ustedes, desde ese lugar ha jugado siempre por la gente. En consecuencia, esa persona sí es creíble. Habló del desempleo. Yo estaba también recorriendo ya ese camino. 7,8 no es real. 18,5 es el desempleo de este momento. Usted quédese con este número. Yo todavía, todo lo que tengo son los datos de los economistas, etcétera. Pero es así. Porque como está muy mal medido la cuestión del desempleo, si usted trabaja un día en una semana, ya no figura como desempleado. Así trabaja el neoliberalismo para confundir los que no tienen trabajo, y ni hablar los que teniendo un trabajo de 700.000 pesos que no les alcanza para nada, salen a pedir trabajo. ¿Cómo van a hablar de un desempleo de 7,8? Si hicieron en un barrio, en Ferro el otro día, una convocatoria para 600 puestos de trabajo y fueron 15.000 personas. 15.000 personas. Y cuando se los entrevistaba, muchos de ellos decían que ya tenían un trabajo, pero que no les alcanza absolutamente para nada. El desempleo, el oficial, 7,8, mentira. El
El desempleo blue 15,5, porque el desempleo ampliado, el real, llega al 7,7. A veces uno se pregunta además sobre el estado mental de las personas. Usted tiene un amigo psicólogo, seguramente lo que le cuenta es que tiene clientes como nunca. Hubo psicólogos que no estaban en actividad, los conozco, y entraron de nuevo a la profesión, porque vieron que había una demanda, una necesidad de descargar, de encontrar un camino, y solos es algo muy, pero muy difícil. Un lugar donde hacer la catarsis, de poder expresar todo lo que nos está pasando. La gente está enfermándose. Desde el punto de vista espiritual, duele el alma. Uno no puede pensar en positivo. Es como aquel poema, lo decía Halcón, era de García Lorca. Alguien decía, mira la belleza de esa montaña, no la puedo ver. No tengo manera, ni me digas. Por supuesto que estoy deformando un hecho artístico y pido disculpas, un hecho poético. Pero quiero significar que en ocasiones, si uno no está equilibrado espiritualmente, si no puede estar cenando con sus hijos y ver qué es lo que comen y hasta sentirse orgulloso como jefe o como jefa de familia, si uno le tiene que comunicar cuando termina la cena que lo va a sacar del club, o que tienen que cambiar de colegio, o que se quedó sin trabajo y que no sabe cómo sigue mañana y qué vas a hacer, papá, todo esto participa de la vida hoy de los argentinos mucho más que en todas las épocas. Porque lo que estoy narrando, por cierto, siempre tuvo sus inconvenientes. Vivimos en una sociedad capitalista de tremenda desigualdad. Cuando ellos hablan de que no entienden por qué la desigualdad, jamás tienen en cuenta que este país, como la mayor parte de América Latina, no toda América Latina, nacieron de una gran injusticia que enseguida voy a comentar porque quiero hablar del estado emocional de los argentinos. Esto lo presentó MIDE, una consultora. Incertidumbre el 21%, angustia, tristeza el 20%, bronca, enojo el 19%, esperanza el 17%, pero debe ser una respuesta política, porque ¿cuál es el elemento objetivo para sentir esperanza? Confianza, 13%, con miedo, 5% y así sucesivamente. Este es, según la consultora MIDE, el estado emocional de los argentinos. ¿Acaso podría ser otro? Todos los días la amenaza, cuando vemos concurso preventivo de algunas actividades, de algunas fábricas, ¿cómo cree que se sienten los trabajadores? Y deben estar a punto de echarme. Y ya no saben, empiezan a mirar para todos lados buscando una explicación, un alivio. Y luego viene, para consolidar ese estado emocional, lo que es la deuda. El 17% de los morosos deben menos de 100.000 pesos. Si subís a 150.000, ya llegás a casi el 25% de toda la base. Y casi el 40% debe 400.000. No tenemos ahora posibilidad técnica, pero hay alguien que dice que 400.000, bueno, no es tanto. No sabe lo que son 400.000 pesos para una persona que gana 700. El 14% de la gente afrontando cada una de estas dificultades. Nos vamos a ir con Correa. Heber Correa, escuchémoslo, sí, vale la pena. Ignorancia importante respecto de para quién es poca plata 100.000 pesos. Yo entiendo que para mucha gente es poca plata, pero para mucha gente es mucha. Claro, entonces puede ser el aguinaldo, puede ser parte de un aguinaldo de una persona. Y de verdad lo digo, no está bueno, pero pasa eso. Entonces, el grueso de las deudas en realidad eran hasta 400.000 pesos. Y posta que hay, para la gran mayoría de la gente, 400.000 pesos en Argentina es mucha plata. Bueno, tenés que mirar solamente el dato de la pirámide de ingreso de la Argentina y te mirás y vas a mirar con mucha claridad que esto que está diciendo vos podría afectar 400.000 pesos en un mes a más del 50% de la sociedad argentina. Claro. Que le cambia la ecuación de un mes. Digo, a veces estamos en una burbujita. Estamos acá, micrófono, Capital Federal, para quien nos ve, estamos hablando de mucha guita para mucha gente. Y nos vamos a casi las 8. Ya viene Analía Argento, volvió, con Eduardo Martínez, con Coti Viñas, todo el equipo. Hoy es miércoles. Bueno, mañana está Renault a fondo, estuvo anoche y ya tomamos algo de lo que puso en tapa hoy.
página 12, sobre el trabajo de nuestro sabio compañero. ¿Sabe cómo nos vamos a despedir? Con poesía, nos hace falta, vamos a entibiar el alma. Uno dice Cortázar y a usted, no tengo dudas de que no hay nadie en la Argentina que no haya leído un poco de Cortázar, que sea un poco. Un cuento, un cronopio, una fama, en fin. Él habla aquí, hace 112 años que nació Cortázar. Nació en Bélgica, pero Banfield fue una de sus cunas, y Buenos Aires. Usted lee Cortázar y el tipo vivía en el Obelisco, sentado allí enfrente. Vamos a escuchar a Cortázar hablando de lo que es tener identidad. Nosotros en América Latina no tenemos una identidad definida. Hay una identidad profunda, lingüística, telúrica si quieres, una comunidad de sentimientos y de ideales, pero no hemos alcanzado todavía nuestra verdadera identidad de pueblos. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Cada movimiento revolucionario, cada tentativa de liberación, pienso en este mismo instante lo que está sucediendo en Nicaragua, eso es un impulso hacia la identidad. Yo soy profundamente optimista en ese plano y sé que vamos a conseguirla, en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano de los pueblos. De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad. Estamos aislados, balcanizados, compartimentados, nos destruimos entre nosotros en querellas absurdas y el resultado es que la identidad... Carlos Andreoli, gran intérprete de creaciones de los poetas, tiene una de Cortázar dedicada al Che Guevara, ya que estaba mencionando esos tiempos de la América Latina. Escuchamos un poco a este poeta que vive en Granada, además, ciudad de poetas, y nos vamos agradeciendo. Mañana, después de Mariana Contartesi, me dará mucho gusto estar aquí acompañándolos con Flavia Alesia. Bravo, Flavia, nuestra productora ejecutiva de este tiempo, en el que estamos sin Juan Mafrías. Darío Avelleira, Julián Varese en la producción, Nicolás Ona con sus manos maestras, magia, ha hecho una vez más hoy, con algunos inconvenientes que usted ni siquiera percibió. Mire lo que a veces pueden los grandes profesionales. Gianluca Ona, Ariel Sarraute, gracias Flaco, impecable todo. Cecilia de la Fuente, Lucas Andríos, Enrique Guzmán, Eli Mohamed. Los abrazo a todos, les agradezco y los dejo con Analía Argento. Hasta mañana si Dios quiere.